Feliz y bendecido día para todos. Nuestro saludo a cada uno de ustedes, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos regala una vez más de podernos reunir a través de la tecnología para meditar en la palabra de nuestro Dios y para orar por cada uno de nuestros pedidos. Un saludo para todos, un feliz y maravilloso sábado. Esperamos y confiamos que este sea un día muy especial para cada uno en el lugar donde nos encontremos. Vamos a tomar unos minutos para orar primero, así que les invitamos a que inclinemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Dios. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu compañía, por el privilegio que nos regalas de podernos unir a través de este medio. Y te pedimos, Señor, que en estos cortos minutos que vamos a reflexionar, que tú nos hables por medio de tu palabra, oh Dios. Guárdanos en tu inmenso amor, permanece a nuestro lado, lo pedimos en Jesús. Amén. Capítulo 26 del libro de San Mateo, describe a partir del verso 6. San Mateo capítulo 26, verso 6. Estando Jesús en Betania, acontecimientos de nuevo en Betania. Jesús vuelve de Jerusalén a Betania, pero esta vez efectivamente se desplaza a Lázaro, a donde sus amigos, donde Marta y María. Jesús había anunciado tanto a Marta como a María, al igual que Lázaro, lo que en unos días estaría por acontecer. Se venía la Pascua, y frente a la Pascua Jesús les había dicho a ellos, como a todos los discípulos, su propia muerte, que iba a entregar su vida, iba a entregar su vida para darle vida a otros. Así lo entendió Lázaro, Marta y María. Entendieron lógicamente el mensaje de Jesús. Pero el anhelo que ellos tenían, al igual que la gran mayoría de sus discípulos, era que Jesús estableciese su reino. Sabe, con gozos y con alegrías estableciese su reino físico, político en esta tierra. Con mucho gozo, con mucha alegría, al escuchar la noticia de que Jesús venía a Betania, se acercaron muchas personas. Muchas personas se acercaron a Betania. Tal vez podría ser la inspiración, parte del momento, estando en Betania, como para reconocer a aquel a quien las noticias y los comentarios habían dicho que podría ser el próximo rey que les iba a quitar el yugo, efectivamente el yugo romano que tenían ellos sobre sus hombros. Así que unos por curiosidad, otros por conocer a aquel que había hecho tantos milagros, otros por conocer quien había levantado entre los muertos a Lázaro, y otros sencillamente por conocer también a Lázaro, se acercaron a Betania. Pero la gran mayoría de ellos tenía el deseo y la intención de conocer a aquel que en pocos días, porque Jesús también había mencionado que volvería a Jerusalén, que en pocos días vendría a ser el rey. Está Jesús en Betania y describe la Biblia que en casa de Simón el leproso, aquel a quien Cristo mismo había sanado, estaban aquí, y este era un gesto de agradecimiento de parte de Simón por lo que Cristo había hecho, por darle a él el privilegio de la sanidad. Ahora están en casa de él. Jesús, los discípulos, tal vez en la misma mesa, Lázaro, Marta, María, están compartiendo. Es parte de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Describe la Biblia entonces que se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Esta mujer, quien también Marcos y Juan describen como María, y la gran mayoría de comentadores señalan que es María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, aquella quien en ocasiones anteriores también había estado interesada en que Jesús fuese su prioridad. Mientras otros servían a la mesa, María estaba al lado de Jesús. Algo muy similar a la vida de Juan. Juan siempre quiso estar cerca de Jesús. Juan siempre quiso permanecer a su lado, caminar junto a él,
Mientras otros estaban un poco más lejos de Jesús, compartiendo también con Jesús, Juan estaba a su lado. Y en este acontecimiento María es la que juega ese papel. Está ahí, está tan cerca, que el anhelo que María tiene sencillamente es compartir con Jesús. Es compartir con Jesús. Ahora, mis apreciados, la Biblia señala que María se le acercó con un vaso de alabastro de perfume muy costoso. El costo podría ser aproximadamente el valor laboral de una persona durante un año en aquel tiempo. Un año que María había, digámoslo así, ahorrado. Tuvo sus recursos, los ahorró. ¿Qué podía darle como gesto de agradecimiento a una persona que había hecho tanto por ella? Lo que hizo ella fue, con ese ahorro, por muy costoso que se considera, buscó en la tienda, compró un vaso de alabastro, un perfume. Ella había escuchado de boca de Jesús que prontamente moriría, que entregaría su vida para salvar a otros. Y ella hizo lo que tal vez las personas más cercanas a Jesús no hicieron. Compró el perfume y lo derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús. Tal vez intentando que nadie notara, pero intenta imaginar que un perfume se derrame en un sitio de un cuarto. Lógicamente, lo que va a suceder inmediatamente es que, sí, su olor se va a expandir a lo largo de la casa y en pocos minutos todo el mundo estaba enterado de lo que estaba ocurriendo. Aquí la Biblia describe que al ver esto los discípulos se enojaron y dijeron, más que los discípulos, al ver esto en el verso 8, quien se enojó realmente fue el tesorero. Efectivamente, ese hombre llamado Judas, a quien Jesús no había llamado, sino que automáticamente se llamó, dice, ¿para qué este desperdicio? Y desde la perspectiva humana podría ser lógico lo que esta mujer está haciendo. El costo el valor era muy elevado. Y tal vez las palabras de Judas que vienen a continuación podrían caer muy bien. ¿Qué se podría haber vendido a buen precio y haberse dado a los pobres? Se derramó, se desperdició. ¿Por qué no se usó para ayudar a los pobres? Este comentario, como mencionaba, podría caer bien. Pero Jesús leía el corazón. Aquí estaba el tesorero. ¿Sabe que Jesús conocía muy bien a Judas? Ustedes y yo sabemos que cuando fue llamado Judas, el Señor, Él le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y la respuesta de Judas, ¿cuál fue? La respuesta de Jesús a Judas fue, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No hay coherencia entre la solicitud de Judas y la respuesta de Jesús. Te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sabes qué, hijo? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque Jesús leía el corazón. Jesús sabía cuál era la intención de este discípulo, de este seguidor de Jesús, de seguirlo. Solo intereses. Y aparentemente para la sociedad, para el mundo en el que se podía vivir, para la sociedad, los discípulos de Jesús, nadie era capacitado, nadie realmente debería ser discípulo de Jesús. Solamente había uno ahí entre ellos que tendría las capacidades para ser un buen discípulo de Jesús. Se llamaba Judas, un hombre influyente, un hombre preparado, un hombre con conocimiento. Cualquiera que mirara a la distancia a esos discípulos podría ver en Judas tal vez un líder. Y no solo eso, podría ver en Judas una persona preparada, capacitada, con mucha información. Es más, él mismo se autoproclamaba que nadie más tenía la capacidad y las habilidades que él tenía. Él mismo se autoproclamaba como
como el mejor de ellos. Este comentario, aunque parezca lógico, el que está ocurriendo en casa de Simón, aunque parezca coherente, solo llevaba una intención. Realmente la intención no era, perdón, la intención que este comentario llevaba no era realmente el interés en los pobres. La intención que este comentario llevaba era que la bolsa, que la economía pudiese crecer para él tener más recursos y poder usarlos para su bienestar, pues él mismo sustraía de la bolsa. Él mismo extraía, él mismo robaba. Y Jesús lo sabía. Alguien alguna vez preguntó, pero si Jesús sabía, ¿por qué permitió entonces que se colocase como tesorero? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que él mismo reconociese sus faltas, se pudiese dar cuenta de su condición. Lo coloca en el lugar donde él mismo podía permitir que Dios, donde él mismo podía ver sus fallas, donde Dios mismo le iba a mostrar sus errores y él pudiese reconocer y permitir que Jesús transformase esa vida. Porque si algo quiso hacer con Judas, Jesús fue darle oportunidades. Y esta no era la excepción. Esta no era la excepción. Termina diciendo el texto, al darse cuenta Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio, todo el mundo se contará lo que ha hecho para memoria de ella. ¿Saben? El relato escrito tanto por Judas como por Marcos describen que hay una pregunta también en casa de Simón. La gran inquietud que hay es porque la maravillosa respuesta de Jesús a través de una parábola da a entender que aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama y está dispuesto a dar lo que sea cuando se recibe realmente el poder de Dios. ¿Qué estás dispuesto a dar tú? Permítame decirte que esta mujer aparentemente desperdició no solo el tiempo, desperdició otras cosas que podrían ser esenciales, recursos, pero realmente no ocurrió así. Frente a la muerte de Jesús, si ustedes recuerdan, al leer la Biblia encontramos, por ejemplo, que 3 mujeres salieron a ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando salieron se dieron cuenta que el sol se había ocultado, que era día sábado, que era día de reposo. Así que decidieron esperar conforme al mandamiento, guardar el sábado e ir el domingo muy temprano a ungir el cuerpo de Jesús. No lo pudieron ungir, no ocurrió así. Tanto Simón como Lázaro, de la misma manera, después de la muerte de Jesús, ungieron el cuerpo de Jesús. Pero ahora yo pregunto, ¿y para qué? Después de la muerte, cuando se pudo haber hecho estando en vida. ¿No has escuchado la frase que dice, si quieres traerme algo, tráemelo en vida, si quieres traerme flores, tráemelas en vida? Pues eso hizo precisamente María. Fue reconociendo que prontamente Jesús iría a la sepultura y lo que hizo fue ungir el cuerpo de Jesús. Un gesto maravilloso de amor, de reconocimiento por el perdón que Dios le había otorgado. Y fue a ungir el cuerpo de Jesús antes de su muerte, porque reconocía que los muertos no saben nada. Y que hacer un gesto tal después de su muerte
no tendría el mismo sentido que hacerlo mientras Jesús estaba en vida. Permítame girar los papeles y decirte, ¿y por qué no haces las cosas para Jesús hoy que estás con vida? La Biblia señala que tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué consideras que tú vas a vivir mucho más tiempo, larga vida, cuando no sabemos realmente cuándo nos toque? ¿Y por qué desistir del llamado de Dios para que le entregues tu corazón a Jesús? Él te ha estado llamando. Es hoy, mientras tú tengas la capacidad de elegir, que necesitas ir a Jesús. Mañana no podrás tomar decisiones. Cuando la muerte absorba o cuando la muerte nos envuelva, no tendremos el privilegio de servir, de seguir, de ir a Jesús. Es hoy, mientras tenemos vida, cuando debemos aprovechar, no solo para servir a Jesús. Tenemos que aceptarlo, tenemos que servir a Jesús, tenemos que ir a su iglesia. Hoy, mientras tienes el privilegio, hoy mientras Dios te llama, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesús, de bautizarte, de trabajar en su servicio, de dedicar tus talentos para su servicio. Nadie más que María comprendió que es estando en vida cuando se hacen las cosas. Cuando la muerte llegue, la oportunidad se habrá perdido. Apreciados, ahora yo pregunto, ¿qué te está invitando Dios a que realices hoy estando en vida? ¿Qué te está invitando Jesús a que tú hagas hoy mientras estás con vida? Ama a tu familia hoy mientras estás con vida. Esta mañana ve, abrázalos, darles un beso, llévales una flor mientras están con vida. Y esto nos falta a todos. Yo soy el primero, tal vez, que al leer esto comprendo la necesidad que tenemos nosotros de actuar como María mientras estamos con vida. María reconoció que es estando en vida donde se le entregan los mejores perfumes a Jesús. Es estando en vida donde se le entregan los mejores reconocimientos a Jesús. Nadie más lo vio tal, ni los más cercanos discípulos a Jesús lograron verlo, ni actuar como esta mujer. Si vas a llevarle algo a Jesús, llévaselo hoy. Entrégale tu corazón. Si vas a llevarle un gesto de agradecimiento a través de tus diezmos, de tus ofrendas, llévaselo hoy. No esperes más. Si vas a llevarle un maravilloso detalle, unas flores, llévaselas hoy a Jesús. Mañana puede ser tarde. Hoy. No esperes más. Hay algo maravilloso que Dios tiene para ti. Pero no esperes. No esperes. El Señor está con los brazos abiertos. Quiere recibirte. Aunque el mundo no entienda, aunque otros digan que eso que estás haciendo hubiese sido mejor, usado de otra manera. Sí, tal vez otros se comporten como Judas. Tal vez otros digan y digan, oye, pero ¿qué estás haciendo? Estás llevándole allá dinero a la iglesia, al pastor. No te preocupes. Llévale a Jesús lo que Jesús coloque en tu corazón. Y no solamente un tema monetario, dale lo que Jesús más necesita de ti. Dale tu propia vida. Entrégale tu propio corazón a Jesús. Es lo que más ama. Es lo que Él más anhela. Nadie más tuvo ese privilegio. Recuerda, aunque el mundo critique lo que tú hagas, aunque el mundo diga es absurdo lo que tú estás haciendo, hoy yo te invito a que no escuches la voz del mundo ni la voz de Judas, con todo cariño lo digo. Escucha la voz de Jesús que está diciendo,
Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y nadie más ha comprendido lo que él o ella ha comprendido. Ha comprendido lo que realmente significa amar a Jesús. Lo que realmente ella comprendió, que este cuerpo va a la sepultura y logró hacer lo que nadie más logra hacer. Ve sin miedo. Jesús estará de tu lado. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por cada persona que nos regala la oportunidad y el privilegio de unirse esta mañana a través de esta transmisión. Hoy, Señor, mientras podamos hacer un esfuerzo, lo vamos a hacer. Hoy, sin importar lo que el mundo diga, vamos a hacer el esfuerzo de colocarnos en pie, de ir a tu casa de oración. Hoy, Señor, vamos a hacer un esfuerzo más también, de seguir trabajando para ti, de no desistir, de colocarnos en tus manos, de servirte, de predicar tu palabra, aunque el mundo crea que es locura. Hoy, mientras tenemos vida, mientras podemos respirar, permítenos colocar nuestros talentos a tu servicio y darlo todo para que tu obra crezca y avance. Quédate a nuestro lado, Dios, lo pedimos en Jesús. Amén.